Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos pues a esta tertulia tan esperada por los compostelanos. Estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Historias. ¿Sí? ¿Escucha? Sí. Buenas noches, bueno, como les comentaba, damos inicio a lo que es esta tertulia tan esperada por los compostelanos. Estamos ahorita totalmente en vivo a través de Historias y Caminos en Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues estamos transmitiendo en vivo desde la Casa Perezanti, hoy conocida como Pizzas Popeye, para la gente que pues aún está la inquietud de estar acompañándonos en esta noche tan rica, pues el clima está bastante bien y pues todavía tienen tiempo para acompañarnos, porque la verdad en esta velada vamos a estar muy bien, vamos a hablar de muchas anécdotas, de algunos datos históricos muy interesantes. Y bueno, pues vamos a iniciar, porque estamos totalmente emocionados, bienvenidos a los que nos están acompañando también aquí en esta noche. Muchísimas gracias por apoyar este gran proyecto, que bueno, estas tertulias pues van a estar de manera mensual, así que si se pierden el día de hoy, pues el próximo mes pues nos pueden acompañar. Y bueno, vamos a comenzar con esto. Vamos a comenzar pues presentando a estas personas responsables de este gran norte. Vamos a presentar este gran grupo que es Ecos de Compostela, que pues por supuesto a la izquierda tengo a que me va a estar acompañando en esta gran noche, y por supuesto también es parte de este gran grupo. Él es Rodolfo Medina Gutiérrez. Gracias, Marisol, muchas gracias a todos por su asistencia. Sin duda es un esfuerzo de la sociedad civil, ¿no?, por unir ciertos valores, ciertas historias que hay en Compostela. Muchas veces los que nos dedicamos a la docencia y la investigación tenemos la dificultad de que la gente pues consulte nuestras investigaciones, y es por ello que este grupo Ecos de Compostela, conformado por grandes amigos, grandes interesados en la historia del municipio, en la historia de Nayarit, que nos hemos organizado para precisamente difundir, así como una tertulia, es decir, una convivencia, una reunión en la que todos podamos opinar, participar, que todos podamos aportar, por supuesto, utilizar las redes sociales para llevarlo a todos los rincones del planeta. Es un gran esfuerzo. Yo quiero reconocer aquí a Diego, a Rodríguez, a José Luis, a Marisol, a Félix, a Zaret, a Carlos, por supuesto a Julián, a Daniela, que entre otras personas pues están organizando estas tertulias. Todos están invitados a participar, todos están invitados a colaborar. Por supuesto, esta es la primera, denominada la tertulia, pues Ramón Serratos y la Casa Perezanti. No podemos tener una sede sin hablar de esa sede, y qué mejor que sea en este lugar histórico de Compostela, una de las pocas casas, desafortunadamente, que ya conservamos de manera vernácula en nuestro centro histórico, y que bueno, pues vamos a iniciar esta tarea de solamente platicar un tema de interés en la Casa Perezanti sobre Ramón Serratos, que es un personaje nacido en este lugar, que debemos de conocer todos los gobiernos del municipio. Así es, bueno, pues con esta gran introducción vamos a entrar a materia para ya no esperar. Recordarles también que pueden estar participando a través de redes sociales, que pueden estar enviando todas sus inquietudes, pueden estar haciendo sus preguntas. Aquí también pueden hacer sus preguntas todos los presentes, o alguna anécdota, algo que sea relacionado a este gran tema, lo pueden hacer, y pues para hacer esto más relajado, más o menos, y pues vamos a iniciar, ¿no? Pues como bien decía Rodolfo, hoy nos vamos a tocar un gran tema, más bien conocer este gran personaje que era Ramón Serratos, que pues muchos pasábamos a diario por lo que es esta casa, y nunca nos percatamos que había
Ramón Cerratos es una eminencia en lo que es el estado de Jalisco, en lo que es la República Mexicana, pero qué honor que este hombre pues haya nacido precisamente donde nosotros estamos ubicados. Y pues bueno, vamos a iniciar. ¿Quién era Ramón Cerratos? Muchas gracias. Bueno, ahí me gustaría iniciar también, antes de entrar en lo que es la vida de Ramón Cerratos, hablar de este lugar. Como comentábamos, es una casa muy importante para el Compostela por varias razones. La primera, es una de las pocas casas vernáculas que conservamos, es decir, que aunque ya sea pequeño el espacio, obviamente la casa originalmente no era solo esta sección en la que estamos, era una casona muy grande, muy amplia. El edificio que está aquí a un costado era en su momento también parte de esta propiedad. Obviamente, bueno, con el tiempo los propietarios van dividiendo, ¿no?, sus posesiones y luego se van fraccionando las casas, pero afortunadamente se ha conservado este lugar. Una casa vernácula, lo que nosotros apreciamos prácticamente desde el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, una casa que conserva parte de su corredor, su arquería, tiene su pozo de agua, todavía es una reliquia, ¿no?, arquitectónica, tiene su cuarto de almacenamiento, un antiguo lugar donde se guardaban los alimentos para que no fueran muy altos, ¿no?, de gran altura. Obviamente, tiene materiales locales, está construyendo materiales locales, ¿no?, adobe, madera, no recuerdo ahorita la fotografía que dice, pero las antigua son de árboles locales, pues. Y bueno, tiene su caballeriza, su corral, es decir, es una reliquia arquitectónica que yo decía, bueno, desafortunadamente Compostela no hemos conservado nuestro centro histórico. Y este es un ejemplo, pues, de lo que ya se está perdiendo cada vez más raro, una casa típica, esa Compostela de antaño, de las que de lo que mucho se cuenta, pero que pocos visualizamos. Bueno, una manera de conocer la forma de vida, los edificios de antes, es visitar aquí el edificio de las Villas Popeyes, que nosotros conocemos como la Casa Pérez Ángel. ¿Por qué se llama así? Bueno, pues porque los dueños originarios, o por lo menos los propietarios de los que mayor recuerdo tenemos, mayores referencias tenemos, fue la familia Pérez Ángel, precisamente. Ustedes me dirán, bueno, ¿quiénes son esos? Aquí ven ya a Compostela un Pérez Ángel. Y precisamente, pues quiero platicarles un poquito de ellos, quiero platicarles del edificio y que con toda confianza ustedes vayan participando, preguntando, cualquier comentario que les parezca pertinente. ¿Me pueden apoyar con la siguiente diapositiva? Bueno, vamos a ver a la familia Pérez Ángel y vamos a ver qué carajos tienen ustedes aquí con los Pérez, ¿no? Bueno, los Pérez Ángel son una familia que se instalaron en esta parte del entonces estado de Jalisco, del séptimo cantón de Jalisco, y decirles que son originarios de un pueblo muy bonito, Teocaltiche, la ciudad de los Altos de Jalisco. Los Pérez Ángel son originarios de este lugar, y el patriarca o el fundador, digamos, de esta familia es José Lucas Celso Pérez Ángel Ramírez, así de largo apellido. Originario de ahí de Teocaltiche, hijo de Francisco Pérez Ángel y de Agustina Ramírez Romo de Rivera. Entonces, los Pérez Ángel, según lo que he investigado, según lo que yo he podido indagar en fuentes escritas, debieron ser una familia más o menos de buen nivel, puesto que los hijos de este matrimonio, Pérez Ángel, fueron profesionistas en aquella época, a principios del siglo XIX. Celso Pérez Ángel nació en 1825, es decir, tenemos muy poquito como nación independiente, y sus hermanos, casi todos eran profesionistas. Modesto y Bernardo Pérez Ángel eran maestros, eran preceptores, se llamaban en aquel tiempo, y tenían escuelas privadas para niños en Guadalajara. Y otros dos de sus hermanos, José María y Antonio, eran sacerdotes. Ellos estudiaron en el seminario de San José de Guadalajara. Y bueno, pues, como les digo, pues eran una familia
supongo yo, por lo que estamos comentando, de un buen dirigente económico, ¿verdad? No sé si hay una pregunta o podemos continuar. Sí, yo sí tengo una. Alberto, también mencionabas que fue dividida ya la casa, nos vamos a ver un poquito de la producción, pero me comentabas que era estaba dividida. ¿Qué tanto contenía la casa? Porque hay rumores de que era toda esta cuadra, pero no sé si es hasta el fondo o era toda la manzana. Bueno, Julián no me va a mentir, que la casa, hasta la actualidad, llega hasta la otra calle, es decir, tiene su frente en la Zaragoza y termina en hasta la actualidad. Y por lo menos, era lo doble que esto. Es decir, esta cuadratura que vemos aquí se reproducía del otro lado, donde está el cineradilla, donde está la apartante, todo eso, pues era parte de la casa. Entonces, por lo menos, esas eran las dimensiones de la casa. Bueno, inclusive aquí lo podemos ver, estamos donde era el patio central, ahorita ya no es patio central, pero aquí donde están los comensales, era importante y todo, había seguramente árboles, había jardinería. Y este era un corredor, así es. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a seguir platicando de este señor, Celso Pérez Agui, lo voy a parar. Es un personaje muy interesante. Celso Pérez Agui, a diferencia de sus hermanos, se dedicó al comercio, era comerciante. No dudo que haya tenido alguna instrucción también diferente, ¿no?, de la mayoría de las personas de su época. Pero Celso Pérez Agui tuvo, como se dice vulgarmente, ¿no?, como Julio Hernández, vivió en Teocaltiche, se fue a Guadalajara y posteriormente se fue a Real y Minas de San Sebastián, que todos conocemos como San Sebastián del Oeste. Un pueblo, por cierto, muy vinculado a la historia de Compostela, y bueno, ahí se dedica al comercio y se casa con una señora de San Sebastián, Petronila Aguirre Ramos, con la cual procreó pues a todos estos niños, ¿no? A María Dolores, a Ángela, a José Enrique, a Guadalupe, Esther, Estefana, Petronila, Ignacia y Celso. El matrimonio, por motivos que desconozco, se va a vivir a la ciudad de Tepic, que en ese tiempo pues, era una ciudad muy importante en materia política y económica, pero curiosamente se asienta en Tepic durante una época muy mala, durante los años de la guerra de reforma y de los años, ¿no? Entonces le batallan mucho. La ciudad de Tepic está constantemente asediada, primero por Lozada, luego por la Corona, luego Lozada se le quita Corona, Corona se la vuelve a quitar a Lozada, y es una época pues, muy complicada para Tepic y para el resto de los pueblos del cantón de Tepic. Y pues viven en esta dinámica. Aún así, la familia Pérez Agui logra establecerse exitosamente en Tepic, dedicados al comercio, concretamente a la barrotería y a la venta de ropa. Ese era su negocio. Y prosperan y se hacen de un nombre y sobre todo se hacen en una muy buena posición, como lo vamos a ver a continuación. Recordarles aquí a los presentes que pueden hacer sus preguntas, el chiste es participar, también en la transmisión pueden estar participando. Muchísimas gracias que se están conectando, gracias por apoyarnos y bueno, vamos a seguir ya con lo que son ahora sí los paredes aquí, pero ya en Compostela, ya llegaron a Compostela. Gracias. Bueno, ¿se acuerdan que les había dicho que uno de los hermanos de este Celso Pérez Agui era sacerdote? El padre José María Pérez Agui era en ese tiempo, en 1860, era el señor cura de Amatlán de Cañas. Y en 1861, pues como sucede ordinariamente, lo cambiaron aquí en Compostela. Hay una dinámica muy interesante en esa época, los sacerdotes, porque tenían mucho poder, o más poder inclusive de si de repente les podemos ver en la actualidad, traían como la dinámica de jalar, como se dice vulgarmente, a sus familiares con ellos, ¿no? Se lo creían.
se iban a una parroquia más o menos buena, se traían a los hermanos, a los sobrinos y los quedaban, vaya, era un negocio familiar. Y el padre José María Pérez Ángel, ya para 1863, se queda definitivamente en Compostela. Este sacerdote es muy interesante porque creo que, según lo que yo he visto, como que no tenía mucha vocación el sacerdote. Como que le gustaba más la política, como que le gustaba más el dinero. Y muy joven, en 1866, era un joven, tenía aproximadamente 40 y tantos, 50 años. Él decide dejar de ejercer el ministerio, que no quiere ser sacerdote. Es decir, se jubila prematuramente en Compostela y se dedica a hacer negocios, a hacer dinero. Así de sencillo, ¿no? Y entre lo que logró hacer es adquirir esta casa. El primer propietario de esta casa fue el padre José María Pérez Ángel. ¿A quién se la compró? ¿Quién sabe? Pero bueno, nosotros suponemos, por la ubicación que tiene la casa, que debe haber sido una de las fincas más antiguas de Compostela, inclusive a lo mejor de los orígenes de la ciudad. Lo cierto es que el primer referente que tenemos de dueño es el padre José María Pérez Ángel. Y aquí vivió, aquí fue su casa. Y bueno, a pesar de eso, como que no le gustaba mucho dar misas, como que no le gustaba mucho ese tema del ejercicio del ministerio sacerdotal, pues no dejaba de ser un personaje ultraconservador, un empresario, compró tierras aquí, no te puedo decir cuáles son, todo eso, tenía su comercio, y eso le permitió, en una sociedad pues tan tradicionalista como era la de Compostela en aquella época, también tener una gran influencia política. O sea, era el mandamás, con dos personajes. Me recordó a alguien, quién sabe, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, este personaje es muy importante y vamos a ver por qué es la siguiente. No, nada, es que me suena familiar la historia, pero pues también en estos tiempos el diezmo era algo muy bueno, ¿eh? Y pues la verdad está muy interesante. Pues continúense conectando, ya estamos pues entrados en el tema. Si tienen alguna pregunta aquí, adelante también lo pueden hacer para hacerlo más amplio. Pues continuamos ya. El padre José María Pérez Ángel, pues ya nos quedó claro que muy párrafo, no. Vamos a ver qué nos tiene que decir. Sí, yo insisto, es un personaje muy interesante. Es un personaje muy interesante. Bueno, es un personaje muy interesante. Y fíjense, muy importante para la historia de Compostela, pero estoy seguro que nadie aquí escuchado hablar de él. Estoy segurísimo. Bueno, el padre José María Pérez Ángel, poderoso, con posición aquí en Compostela, como se dice vulgarmente, no, aceptó sus reales aquí en Compostela, pues no era cualquier personaje tampoco. En todos los movimientos sagrados, pues hay generales, hay soldados, etcétera, pero también están los personajes que están detrás, ¿no?, de estos caudillos, están los que financian la guerra, están los que establecen las relaciones políticas con otros actores. Y el padre José María, bueno, el expadre José María, era un financiador del movimiento de los salarios, le prestaba dinero a los salarios, le prestaba dinero. Y bueno, eso también le permitió, pues, influir, ¿no?, en, por ejemplo, quién era el alcalde de Compostela, qué propiedades atacar, qué propiedades defender por parte de los locales, cuáles debían respetar, cuáles no. Se tenía ese juego, ¿no?, tenía esa facultad. Y bueno, pues iba muy bien. Tan es así que inclusive le prestó dinero a otro caudillo que se llama Plácido Vega, que es el señor barbón que está acá. El otro dos Saga y se le queda Plácido Vega.
Plácido Vega era lo que aquí fue Lozada, pero en Sinaloa. Era un caudillo sinaloense. Igual, allá andaba, ¿no? De rebelde. Y en una de esas rebeliones, Plácido Vega se rebela contra Juárez en 1870, porque ustedes recordarán, Juárez termina la guerra de intervención y sigue ostentando ciertos poderes especiales y vuelve a ser presidente de la República, y eso genera un descontento, ¿no? entre muchos militares. Y Plácido Vega se levanta contra Juárez, y resulta que uno de los que le prestó dinero a los villeguistas fue el padre de Felipe Pérez Andi, teniendo como interlocutor a Lozada. Y miren qué interesante. Plácido Vega, que tenía su cuartel ahí en Tecamán, en la frontera entre Nayarit y Puerto Perdón, ellos tienen aquí un puente de Tepic y Sinaloa, vaya, contrató había un barco de pescadores y él los contrata para que hagan piratería en el Pacífico. Y este barco, el Forward, que era un barco salvadoreño, atacó el puerto de Guaymas en Sonora, hizo un saqueo tremendo, destruyó las casas comerciales y se vino el barco a ¿dónde creen? A descargar la mercancía. A la Chacala. Ahí en Chacala los delistas descargaron la mercancía, que fue como de 20-30 mil pesos de la época, lo que era una capital. Y de Chacala en mulas se trajeron la mercancía a Compostela y aquí repartieron el botín. Y uno de los que recibieron parte del botín, uno de los que por haberle prestado dinero a ellos, pues fue el padre José María. Yo me imagino, no sé, aquí en el Salvador, las mulas, entonces, ¿no? Con la mercancía de los de Guaymas a veces. Y bueno, pues Vega Lozada así regresa con el padre José María, ¿no? Era todo un empresario. Pero pues no le fue bien al final el padre por esta situación. La que sigue, por favor. Como ustedes saben, pues Lozada, con el tiempo, se fue granjeando de ciertas enemistades, tanto en Tepic como en el resto del país. Cuando muere Juárez, asciende a la presidencia de la República este señor Sebastián de Rodríguez Tejada, que era el ministro de la Corte, y era su convirtió en presidente y tenía que organizar las elecciones, pues para nombrar un nuevo presidente, pero usted cree. Organizó las elecciones y curiosamente pues él ganó, ¿verdad? Y Sebastián Lerdo no quería a Lozada, porque Lozada había mantenido cierta hegemonía militar en lo que hoy es Nayarit. En aquel tiempo todavía era el cantón de Tepic, bueno, ya no, ya era el distrito militar. Y Lerdo lo que quería era acabar con Lozada y con cualquier caudillo que cuestionara el poder, ¿no? del presidente. Era un presidente muy autoritario en ese sentido. Y Lozada, queriendo conciliar, le mandó una comisión para negociar con Lerdo. Y a mí me gusta nombrar esta comisión porque hay un compostelano que todos conocemos y que seguramente hablaremos con el algún día de don Fernando Montaño, fue parte de esa comisión, el maestro Fernando Montaño, junto con Manuel de Salayeta, que era un empresario de PIB, Miguel Oceguera, que era un caudillo también de Yahuacatlán, y el otro que forma la comisión es Celso Pérez Andi, el hermano del cura. Pues estos cuatro van a Palacio Nacional el 10 de diciembre de 1972 y por Lerdo le da una patada. No quieren negociar nada con Lozada, al contrario, les exigen que se sometan, les exigen que reconozcan la Constitución y que él con Lozada no negocia nada. Lozada no tiene autoridad por el presidente de la República. Lozada, pues ya en muchas opciones, se revela contra el presidente. Avienta este plan libertador de los pueblos unidos de Nayarit, donde desconoce la presidencia de la República, organiza una fuerza militar, se va contra Guadalajara y lo derrotan en la famosa batalla de la Montonera. Ramón Morón ahí le pone una piedra, ¿no? Eso genera que Lozada se venga a esconder a la sierra, el alza metálica, y bueno, con el tiempo lo aprenden, lo juzgan y lo fusilan. Todos sabemos la historia de Lozada. Pero es interesante porque, como vemos, los
Pérez Santi, pues sí, tenían su lugar, ¿no? Aquí en el movimiento brasileño, no militar, era la parte negociadora, la parte política del movimiento, ahora formaban parte de ese club. Y aparte, pues la influencia del clero, ¿no? Al final, el ver a Celso Pérez Santi como hermano del párroco, pues sí tenía como que cierto peso, porque era una época donde pues, prácticamente también tenía parte de la influencia de la población, ¿no? Por simplemente ser parte del clero. Además, recordemos que Lozada era reaccionario, él era conservador, como se dice, ¿no? Entonces el clero pues tenía. Pero bueno, aquí sigue, por favor. Cuando matan a Lozada, pues le va a la cura, viene el ejército, interviene en Tepic y sucede esto, ¿no? Andan valiendo con los lozareños que no se adhirieron al nuevo régimen, pues fueron perseguidos, fueron encarcelados y muchos fueron inclusive asesinados. Pues al cura le tocó bailar con la más fea también. Aquí es una noticia del Monitor Republicano, que era un periódico muy importante de la época, y ahí nos dice, ¿no? El excura de Compostela y que estaba retirado de la vida privada, se le encontraron pruebas de que estaba en comunicación con la alcaldía de Lálica, y ha sido aprendido y conducido a Tepic, donde seguramente será fusilado. Dice. O sea, llegó el ejército por él, yo me imagino también aquí de repente entrando los soldados a la casa, y vámonos, se lo llevaron arrestado a Tepic. No lo fusilaron, al final, pues quién sabe qué pasaría, ¿verdad? No sé si se arreglaron con dinero, o se sometió, no sé qué pasaría, pero pues sí le metieron su cadena y lo trataron de llamar, ¿no? Esta es una noticia original por el de 1874. Andaba viendo ya cercana, ¿no? El señor cura, José María Pérez Santi, por andar con los árabes, con los árabes. Precisamente solo preguntar, yo sí creí que a lo mejor sí lo fusilaron, pero quiero preguntar, ¿el cura está enterrado aquí dentro del centro o lo que es Compostela o Tepic? Sí, de hecho en la siguiente nómina pueden dar por fuera, ¿no? Bueno, el cura se murió aquí. Murió en esa casa, murió el 22 de marzo de 1888, no sé en cuál cuarto, pero seguramente alguna de los que está aquí, quién sabe si hay una dama o acá, no sé. Murió aquí en esa casa, ya de avanzada edad, murió en 1888, entonces unos 70, 80 años seguramente falleció, pero no dejaron de andar en la rebelión los Pérez Santi. Celso Pérez Santi, de hecho, fue expulsado de Tepic en 1876 por andar haciendo rebeliones. Después de la muerte de Lozada, hubo un caudillo aquí en Tepic que se llamaba Palermo. Y los Pérez Santi pues le seguían ayudando a apoyos y le seguían dando dinero. Y esto prevaleció hasta 1884, cuando Tepic logró separarse de Jalisco, cuando fue convertido en territorio federal. Curiosamente, a partir de ahí se calmaron las rebeliones. Pero hasta esa época, los Pérez Santi pues siguieron metidos en esta dinámica. Y el cura murió 4 años después, ¿no? En 1880. En la foto, pues el que se ve ahí es Juan Lerma, un gran caudillo. Él era del pueblo de Jalisco y se murió mucho por Compostela. Pero bueno, muere el cura, los curas no pueden tener hijos. Y obviamente todas estas propiedades tienen que pasar a alguien. Y ahí es donde va a seguir nuestra historia. Se murió el cura y le heredó a 2 sobrinos, hijos de su hermano Celso, que vivía en Tepic. La casa y algunas propiedades se las heredó a Celso Pérez Santi Aguirre, hijo de su hermano, ¿no? Y a Esther Pérez Santi Aguirre le dejó un rancho que estaba aquí por los Capeches, por esta zona, cerca del lago o del parque marino de Compostela, de 673 hectáreas nada más. Pues se la dejó a sus sobrinos
Y sobre todo el primero, Celso Pérez Santi, pues se viene de venir a Compostela, porque tiene que administrar el comercio, ¿no? que ya tenía el cura. Y aquí en los cuartos que había aquí en la casa, por la calle Zaragoza, pues eran los cuartos del comercio, ¿no? Ahí vendía ropa, rotería. Y el sobrino del cura, pues es el que se hace cargo de las propiedades que dejó, ¿no? Este señor. Adelante. No sé si hasta ahorita hay alguna pregunta, algo que quieras comentar, alguna duda. Vale, es una tertulia, todos podemos participar, todos podemos platicar. ¿Todo bien? Bueno. Este Celso Pérez Santi Aguirre, pues no fue cualquier persona, fue una persona muy importante en Compostela. Le fue muy bien en el comercio, tenía pues, su capital, fue regidor, fue síndico de Compostela también, y fue 3 veces presidente municipal. En aquel tiempo, los presidentes se elegían cada año, no cada 3. Entonces, por 3 ocasiones fue presidente municipal, fue regidor en varias ocasiones, pues entre otros cargos públicos, ¿no? Y antes Celso Pérez Santi pues tenía buena posición aquí en Compostela, era de los vecinos más afamados, digamos, del lugar. La que sigue, por favor. Pero es aquí donde entra ya Ramón Cerrato. Celso Pérez Santi tenía una hermana que vivía en Tepic. Esta hermana se llamaba Ángel. Y ella estaba casada con un señor que se llamaba Prisciliano Cerrato, que vivía en Tepic. Este Prisciliano Cerrato era de Aguadulco, un pueblo pues, acá en el estado de Jalisco, y también tenía buenas posiciones en Tepic, era comerciante y era funcionario público. Pero en 1884, pues yo no sé qué pasó, ahí le hicieron un proceso, un juicio por peculado, que era el administrador de rentas de la ciudad de Tepic, y a algunos les parece, bueno, lo metieron al bote, ¿no? Estuvo en la cárcel un tiempo. Y lo más grave pues que les embargaron los bienes a la familia Cerrato Pérez Santi. Y pues quedó el matrimonio y la familia muy golpeados por eso y tuvieron que venir a Compostela. Se vinieron con el hermano, es decir, con Celso, que vivía aquí en Compostela. Me imagino que pues ayudaron, ¿no? a iniciar de nuevo. El matrimonio Cerrato Pérez Santi ya tenía 3 hijas, quedó 4 hijas. Y Ángela venía embarazada de Tepic, del que fue Ramón. Se vinieron a Compostela y casi por suerte le tocó a Ramón Cerrato nacer aquí en Texas. Él nació el 13 de septiembre de 1895, al interior de este lugar. Y fue casi por casualidad, como les digo, la señora pues, se vino y ya lo estaba esperando y bueno, tuvimos la suerte de que naciera. Él es Ramón Cerrato Pérez Santi. ¿Cuál es la relación con los 3 ánimos? Porque es su familia materna. A veces decimos Ramón Cerrato, pero se refiere a otro apellido. Ramón Cerrato Pérez Santi. Y lo que nos trae aquí, pues es el cobijo, o es la relación de su familia materna. Por eso nació aquí. Y todavía tiene la mala suerte Ángela Pérez Santi de que su esposo se murió poco tiempo después de que nació Ramón, ¿no? Ramón nació en septiembre de 1895 y su papá se murió en enero de 1896, es decir, 5 o 6 meses, ¿no? Después. Y el señor, pues también murió aquí, en esta casa, aquí falleció. Entonces, ¿qué consecuencias trae eso? Que Ángela y sus hijos, pues se quedan al cuidado de Celso Pérez Santi, el tío, ¿no? El tío fue el que los crió prácticamente. ¿La que sigue? Bueno, vamos a hablar de Ramón Cerrato. Ramón Cerrato vivió en Compostela hasta los 11 años de edad. Pertenece a una familia pues, conservadora como los oficios, una familia bien, no era pobre, tenía buena posición. Y él se ve que tuvo una infancia feliz, convivía con muchísimos niños, con sus hermanas y con sus primos también. Aquí jugaron, aquí seguramente desarrollaron sus primeras habilidades. Pero es importante decir que la vocación musical de Ramón Cerrato tampoco es una casualidad. Las tías de Ramón Cerrato, las Pérez Santi, volvemos, el tema de apellidos maternos, ¿no? A veces
como no llevan el primer apellido, se nos olvida la importancia, ¿no?, del apellido materno. Ángeles Esther Concepción y Dolores, las tías de Ramón Cerrato, desde muy chicas fueron instruidas en la música. Como el papá era rico, ahí está aquí, como el papá se apoyaba con los políticos, con todo eso, pues querían que sus niñas fueran niñas bien, ¿no?, de la época, que aprendieran música, que aprendieran bordado, todo ese tipo de cuestiones, ¿no?, que se enseñaban en aquel tiempo. Y las tías sabían tocar el piano, sabían cantar, les contrataban maestros de Guadalajara que les enseñaron todo eso. Y de todas ellas destacó Dolores, es decir, Lola Pérez Santi destacó en la música, era muy virtuosa en el piano. Inclusive en 1876 el ayuntamiento de Tepic, yo estoy en Tepic, la hizo directora de una escuela de niñas para que aprendieran música y todos estos oficios. Y la escuela de la Lola Pérez Santi era la que organizaba los eventos culturales el día de las fiestas patrias, cuando repartían calificaciones de los maestros. Antes, cuando se acababan los cursos escolares, hacían pues tertulias precisamente y repartían los premios, y había música, y había poemas y de todo esto. Entonces esta señora era muy famosa en Tepic y era tía de Ramón Cerrato. Entonces no es casualidad, no viene de la nada, pues que este señor también se orientara, ¿no?, por la música y sobre todo por el piano. Sí, en esa época también, como dices, era muy marcado lo que era lo social, pero también era una época muy marcada en que los hombres se dedicaban a los negocios únicamente, era como que el sostén de la casa. En este caso, ¿cómo fue el hecho de que Ramón Cerrato, pues sí podría haberse tomado como un pasatiempo de niño, que es hablando, pero era más o menos así de la época, se dedicaba más a la música y a los negocios de su familia, como era pues muy marcado en ese curso? Bueno, buena pregunta. Hay que considerar que Ramón Cerrato, como lo dice ahí, nada más estuvo de niño como ustedes. Y estamos hablando de la época del Porfiriato. Una época pues que se caracterizó por gente estabilidad. Y todo se acabó cuando la revolución. Entonces hay que ver todo ese contexto. Ramón Cerrato, siendo niño, yo me imagino que era muy mimado. Yo me imagino a las tías esas cotoritas que venían de aquí, que las ponían ahí, a ver, y las ponían a tocar el piano, ¿no? O a hacer lo mismo que ellas, ¿no? Que tocaban mucha música europea, el barbero de Sevilla, y que el mar no sé qué, que aventó, es lo que tocaban en el piano. Tampoco eran cosas tan ajenas, ¿no?, lo que conocemos. Pero yo creo que era muy chiqueado, pues, para no ser eran malos. Y se codeaban, Lola Pérez se codeaba con los fuertes, se codeaba con los menchacas, los romanos se codeaban con los romanos, probablemente Delius se codeaba, era muy amiga de los Delius. Delius cada rato le invitaba a tocar el piano, yo nunca lo he visto de los periódicos. Los Delius todos sabemos quiénes son, los dueños de la hacienda de Iztapa, de Miramar, eran alemanes, muy fuertes empresarios, y ahí estaban los Pérez Santi en ese círculo, ¿no? Como que los de Compostela eran los más pobretones, pero los Pérez Santi de Tepic eran la verdad que estaban muy bien relacionados con este grupo tan selecto, ¿no? Y la que sigue, por favor. Bueno, Ángela Pérez Santi y su hermana Lola, es lo que les digo, a las hijas de los Cerratos y al mismo Ramón, desde chiquitos los fueron orientando, ¿no?, como un gusto. Y Ramón Cerratos, participaba mucho en la iglesia. Cuando ustedes vayan al templo de Confucio, bueno, no es cierto, pero arriba donde está el órgano, pues ahí salió otro órgano. Sí. Y ese es el que tocaba Ramón Cerratos, ese se enseñó a tocar ahí en la iglesia. No, Ramón no iba a tocar, pero ahí practicaba. En las misas él era el organista, el que
llevaba a cabo esa parte y tenía mucha relación, ¿no?, con la sociedad aquí en Compostela. Las Pérez Andy aquí en Compostela eran las que luego metían, ¿no?, para todos los eventos públicos. Igual, las fiestas patrias, siempre alguna de las Cerratos o de las Pérez Andy andaba ahí tocando el piano, o andaba cantando, o andaba... Inclusive las hermanas de Ramón no solamente tocaban el piano, el violoncello, tocaban el violín, tocaban varios instrumentos. Aquí donde está el mercado, en esa parte, era antes el curato de Compostela, lo destruyeron durante la guerra cristera. El gobierno lo agarró y lo demolió, desafortunadamente, un edificio del siglo XVIII, yo creo. Hicieron el mercado. Entonces, ahí eran las tertulias de la ciudad, prácticamente. Ahí cuando había un evento formal, cultural o escolar, ahí las Pérez Andy eran las que participaban. Para la fiesta del Señor hacían también estos eventos y eran personajes muy presentes, ¿no?, en estos convites sociales. ¿Me sigue? ¿Cómo? Bueno, Ramón Cerratos, antes de la revolución, un poco antes, pues la mamá de Ramón Cerratos, la señora viuda, como que ve la necesidad de buscar mejor suerte en otros lugares y se va con sus hijos a Guadalajara. Y llega el hermano, y mejor ella se va a Guadalajara con otros parientes que tenía a buscar mejor fortuna. Y la vida adulta de Ramón Cerratos, del desarrollo académico, pues lo hace en Guadalajara. Compostela pues vivió su niñez, pero su desarrollo, ahora sí, como pianista profesional, es en Guadalajara. Y de hecho los de Guadalajara lo consideran tapatío, para ellos no es de Nayarit, es de Guadalajara. Entonces, Ramón Cerratos pues estudió otra carrera comercial, pero lo que le dio el éxito fue él y su madre y sus hermanas, pusieron una escuela de música, se graduó de una academia que había en Guadalajara en 1910 y su debut fue en el Teatro de Gollado y fue uno de los primeros pianistas titulados que hubo en Guadalajara. Y fue agarrando fama, fue ganándose un nombre en Guadalajara, funda su propia academia en 1919, triunfa y en 1921 se va a Chicago. También se lo que era irse a Estados Unidos en aquel tiempo a estudiar, porque no cualquiera. Se fue a Chicago, estudió piano en Chicago, también hay que decirlo, su desarrollo profesional y su formación fue en el extranjero, ni siquiera fue en México, ¿verdad? Volvió a Guadalajara, se casó en 1927 con otra pianista, Aurora Garibay, muy famosa también, y ambos se van a Nueva York a especializarse en el piano y son discípulos de este señor, Joseph Levin, que era un ruso, se tocaba el piano en Nueva York, era muy famoso, son discípulos de él, y hacen carrera en la música, en esta rama de las bellas artes ellos triunfan con su matrimonio, pues siguen acumulando los éxitos, ¿no? Para que sigan, por favor. En el 36 vuelve a la Ciudad de México y se matricula como estudiante, luego como docente de la Escuela de Música de la UNAM, donde también fue director y fue también investigador. Y allá lo recuerdan mucho por una frase que él tenía. Él decía que lo ideal era vivir en la música y para la música, era su frase. Entonces, pues se convierte en docente, es reconocido como un gran pianista, por también como un buen ser humano y un buen investigador. Y posteriormente se convierte en director del Conservatorio Nacional de Música. Entonces, no fue cualquier persona, ya entró a la gran liga, ¿no?, de la música mexicana. ¿Sigue? Obviamente, pues, da conciertos por todo el mundo, compone canciones, en fin. En 1953, el gobierno de Jalisco lo homenajeó, lo condecoró. La Casa de la Cultura de Guadalajara, por ende también el título, le ponen una calle, perdón, su nombre se lo ponen en una calle de Guadalajara. Y bueno, después entra en esta etapa ya con esta grande de homenajes, ¿no? Lo homenajearon en la Ciudad de México, lo homenajearon en Guadalajara. Y bueno, aquí en Compostela también creo que
le mandaron una medalla una vez, ¿no? Como hijo ilustre de Compostela. Finalmente él falleció en la Ciudad de México en 1973. Reconocido, galardonado y muy querido, ¿no? Por toda la élite artística, ¿no? De México en aquel tiempo. Sus hijos también fueron pianistas muy exitosos. Su hija Aurora fue la primera mujer en ser directora del Conservatorio Nacional de Música y creo que falleció hace pocos años, si no estoy equivocado. En fin, su familia se dedica a la música. Es una familia de rato, muy orientada en ese sentido. Y aquí en Compostela, bueno, pues se revaloró su presencia y el ayuntamiento, que si no me equivoco, sí me disculpa si fue una equivocación, creo que fue al final con Baltasar Cruz Dueñas, creo que fue él, si me equivoco, por favor, especifíquenmelo, fue el que le puso la placa que está acá afuera, ¿no? Como recuerdo de que este fue el lugar donde nació pues, este gran exponente de la música mexicana. La que sigue, por favor. Si ustedes se han fijado a lo largo de la tertulia, tenemos música de fondo. Esa música son pues composiciones de Ramón Serra. Todas las que están escuchando son creaciones de él. Aquí les compartimos unas partituras de algunas de sus piezas más famosas. Preludio es una de ellas. La que sigue, por favor. Un minueto también. Aquí las partituras. Quienes saben de música y estuvimos viendo temas de discurso muy complejas, que no cualquiera las puede tocar, que la verdad que sí necesitan una gran expertise, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues aquí les mostramos, para que sigan, por favor. Esta es una más. Y bueno, pues tiene mucha producción, ¿no? Musical. Bueno, ¿te queda alguna pregunta antes de pasar a lo demás? A ver, maestro. ¿Hay algo de ahí? Aquí me preguntan si aún sigue o existe la escuela de Ramón Serra, su conservatorio para... La verdad no tengo el dato, pero creo que no. Creo que, de hecho, sus familiares y todo vienen de la Ciudad de México. Y bueno, pues subieron a otros niveles, ¿verdad? Ya no. Ahora sí que ya no le dan yo de la tierra, seguramente. Pero tengo entendido que no. Sí. Y pues otra pregunta la Paredes es acerca de la relación Ramón Serratos con Consuelito Velázquez. Pues ya lo mencionaba, ¿no? Sí, bueno, como comentamos, para un rato de maestro también, fue docente en el UNAM y en el Conservatorio Nacional de Música. Y entre muchas de las personalidades que él instruyó, pues una de ellas fue Consuelito Velázquez, que es una cantante, no vamos a poder esta canción de esa manera. Entonces, fue una de sus muchas estudiantes, ¿no? De Ramón Serratos, por supuesto. Yo les voy a dejar una tarea. Me imagino que aquí están presentes, que se están viendo en redes, ubican mucho la novela de María Isabel, donde estuvo Adela Noriega y que fue filmada aquí en Nayarit. En una entrevista con la actriz o gran actriz también nayarita, Mónica Miguel, mencionaba, porque hay una parte de la historia donde llega una gran pianista y van a buscar un pianista que le iba a dar una partitura a esta otra actriz dentro de la historia. Mencionaba que ella se inspiró en el personaje de Ramón Serratos, que hasta físicamente lo hicieron interpretar, buscando un actor que le diera esa manera de poder recordarlo, ¿no? Como ese homenaje a Ramón Serratos. Y precisamente en esa novela, buscando también en lo que son al final en los subtítulos, por así decirlo, pusieron canciones de Ramón Serratos. Entonces, si quieren conocer también un poquito más de la obra y dónde se pueden notar, en una novela existen algunas canciones de composición. Gracias, muy interesante. ¿Alguien nos puede comentar algo?
Bueno, pues esa es la historia de Ramón Cerratos, pero a mí me gustaría comentarles qué pasó con los Pérez Sánchez. O sea, el tío aquí se quedó todavía en Compostela, ¿no? Pero pues como todo, ¿no? Los contextos de repente, aunque uno no los espere, terminan por ser adversos, ¿no? Celso Pérez Sandy, pues aquí quedó con su familia en esta casa, por lo que queda de esta casa, pero estalla la Revolución Mexicana en 1910. Y varias cosas que analizar. Bueno, Pérez Sandy fue un funcionario del poder, ¿no? Un funcionario del poder. Pues tenía su dinerito, tenía su capital. Ustedes saben que cuando entraban las fuerzas, luego, ¿qué es lo primero que hacían? Pues hacer préstamos o buscar quien les dé comida a los comercios, pues. Y pues como que hacer eso Pérez Sandy le pasaron ese tipo de cosas y ya no le convenía mucho, no le era redituable estar en Compostela. Además, Compostela, como la mayoría de los municipios de Tepic, en ese tiempo el territorio de Tepic, pues era la ciudad del medio rural. La única ciudad en realidad grande era Tepic en aquel tiempo. Y el medio rural estaba a merced de los revolucionarios, de los bandidos. El desorden genera bandidad. Y la revolución pues dejó muy adversa a los Pérez Sandy. Celso Pérez Sandy, por este tipo de situaciones, decide mejor devolverse a Tepic con su familia. Aquí dejan pues, la casona. Y posteriormente tiene la suerte de que uno de sus tíos, uno que se convierte en uno de los grandes de la revolución, este señor se llamaba Amado Aguirre, era medio hermano de su mamá, también originario de San Sebastián del Oeste. Y este señor Amado Aguirre, pues entra a la revolución. Él era ingeniero, era militar de carrera, era ingeniero, conocía muy bien el territorio de Tepic porque trabajó en el Sopilote, en el mineral, fue un municipio de Ruiz, trabajó en Tehuistintla, con obras hidráulicas, entonces conocía bien el área. Y cuando estalla la revolución, pues se convierte en un personaje muy cercano de Manuel Diegues, un general muy poderoso, y posteriormente se mete, no sé cómo le hizo, al círculo de Álvaro Obregón, casi nadie, ¿verdad? El general Obregón se convierte en parte de su estado mayor y anda por aquí haciendo la revolución en Tepic, en Jalisco, en Michoacán. Y Amado Aguirre, pues tenía su cercanía con los Pérez Sandy, era su tío, era hermano de la mamá de los Pérez Sandy, entonces se comunicaban bien. Y él le consigue pues una buena condición laboral y de seguridad en San Diego Tuxtla. Celso Pérez Sandy se va a San Diego Tuxtla junto con su familia. Ella se muere, allá muere en 1921, ¿no? Amado Aguirre, nada más para puntualizar, fue gobernador de Tepic, jefe político del territorio de Tepic, fue gobernador de Jalisco, fue gobernador de Baja California, fue director del colegio militar, fue secretario de lo que hoy sería Obras Públicas del gabinete del presidente Álvaro Obregón, que es una persona muy poderosa y bueno, con mucha influencia, ¿no? en el país. Entonces, Amado Aguirre fue el que lo saca de Compostela prácticamente los Pérez Sandy. La que sigue, por favor. Y unos datos importantes, interesantes de los Pérez Sandy. Otros primos de Ramón Cerratos, uno fue Enrique Ramón Freyman. ¿Has escuchado Enrique? Que hay una calle así, el doctor Freyman. Bueno. Ramón Freyman, Pérez Sandy, es lo que les digo, el apellido materno luego nos olvidan, ¿no? Y luego el Freyman como que más pomposo, ¿no? Más extranjero, más. Un diplomático muy importante de México y fue embajador en Austria y en Honduras, en México, en Austria y en Honduras, y era amigo de Amado Nervo y fue uno de los que estuvo en su lecho de muerte, que era primo de Ramón Cerratos. Bueno, tiene una gran trayectoria como diplomático y en país conoció a Diego Rivera, era amigo de Diego Rivera y otros intelectuales de la época. Y finalmente terminó siendo director de la editorial Germán, que es una editorial de libros científicos únicas que ya usa inclusive en la actualidad. Pero es de la misma mata. Y otra prima de Ramón Cerratos, María Luisa
nacida en Compostela, que vivió en esta casa, estuvo casada con Pablo Retes, un señor de Tepic, y ellos dos son abuelos del arzobispo de México, del actual arzobispo de México, ¿no? Del cardenal Carlos Aguilar. Entonces, el arzobispo aquí tiene su amigo en esta casa, ¿no? Y tiene su cierta vinculación. Entonces, son la misma familia, ¿no? Los Pérez Andy están inmiscuidos. Así como fueron casi todas mujeres, pues metieron el apellido de sus descendientes. Pues ahí están, ahí siguen, ¿no? Creo que ya es la última. Bueno, antes de hablar qué pasó con la casa, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algo que hablar. ¿Todo bien? ¿Un monitor no quiere comentar algo? Bueno, pues invitarlos, aquí en redes también dice Almadelia, que está muy interesante el tema. Muchísimas gracias a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Igual compartan desde historias y caminos, historias y caminos, compartan esta transmisión que la verdad está bastante interesante. Aquí los presentes, pues si tienen alguna pregunta, quieran participar, me imagino que lo que se están preguntando es si hay algo paranormal aquí, pero yo esa pregunta se los voy a hacer aquí a los que están viviendo actualmente, ¿no? La pregunta es si existen aún familiares vivos de Montserrat, familia directa. Sí, sus hijos y sus nietos. De hecho, creo que uno de sus nietos nos está viendo en el vivo. Algo así nos comentaron. Sí, todavía sigue la descendencia de él. Obviamente, pues se nació en México, ¿no? Ya, en la región ya no está. ¿Y alguna pregunta? ¿Alguien más? Ahí, pues, Sobre la hija de Ramón Ferrer, estaba leyendo que tanto su hija como su hijo fueron también muy buenos en la música y de hecho hicieron un recuerdo que fue así. Sí, pues sus hijos se dedicaron también a la música y Aurora hace rato destacó como una gran pianista y fue la primera mujer directora del Conservatorio Musical de la historia de México y falleció hace poco. Entonces, no tiene toda una trayectoria como familia dentro del entorno musical. Así es. ¿Qué te parece, Rodolfo? Si invitamos a personas con conclusiones ya sobre este tema y sobre todo también que conozcan a las personas que están viviendo aquí, que nos cuenten un poquito cómo ha sido su experiencia el estar, porque debo decir que los felicito porque la verdad está muy bien conservada y han sabido resaltar y transportarnos a ese tiempo que nosotros pues, no nos tocó vivir, lamentablemente, sobre todo en la parte bonita, porque si hubiéramos nacido en la parte no muy bien beneficiada, pero realmente esta casa ha vuelto a la vida, porque estaba muy abandonada y de verdad chicos han hecho un gran trabajo porque sí volvió a la vida, sinceramente. Sí, sin duda, ahorita lo vamos a hacer en la palabra. Yo nada más termino diciendo que los Pérez Andy se fueron y le vendieron la casa a otros señores de Compostela, al matrimonio de Crescencio de Ávila López y Virginia de la Palabra. Ese matrimonio, curiosamente, tenemos un hijo, se llamaba Rafael de Ávila Gerardo, que fue presidente municipal de Compostela también, y hay algo muy importante. Rafael de Ávila, pues también era una persona muy cercana a la iglesia. Y cuando la guerra cristera, que fue entre 1926 y 1929, el padre Tiburcio Grande, que es otro personaje que también pienso yo,
tendríamos que hablar en una tertulia, pues tenía miedo de que, aparte de que lo mataran, pero aparte de que tenía miedo de eso, tenía miedo de que los mismos rebeldes o que el propio ejército federal, la guerra cristiana fue una guerra entre el gobierno federal y los católicos de Estados Unidos. Entonces, él temía que en alguna de las entradas que hubiera, saquieran un templo. Y estuvo repartiendo las alhajas, estuvo repartiendo el archivo, estuvo repartiendo todas las posesiones de la iglesia entre familias a las que él tenía confianza. Dicen, por ejemplo, que los ornamentos estos que se ponen los padres ahora, muy antiguos, estuvieron unas colmenas acá en las víboras, por ejemplo, de animales. Y a Rafael de Ávila le tocó restaurar en esta casa, no sé si en el corral, no sé cuántos de dónde, pero sé que en esta casa el archivo de Compostela. Entonces, aquí en esta casa tuvo restaurado 3 o 4 años el archivo histórico de la ciudad de Compostela. Un archivo que yo conozco perfectamente y que se remonta o tiene documentos de 1604 en adelante. Entonces, es un archivo muy importante y Rafael de Ávila prestó su hogar con grandes riesgos para que Compostela conservara su historia documental. Entonces, otro dato importante de esta casa, ¿verdad? Algo relevante. Rafael de Ávila, bueno, se casó y todo, tuvo sus hijos, pero se fue. Encontró un trabajo o una oportunidad laboral en Colima y se fue. Y le vendió la casa a 2 familias. Él fue el que la partió en 2, como quien dice. Una parte se la vendió a Don Gradilla, aquí un ladito, Ignacio Gradilla, y la otra parte se la vendió a los Martínez, a la familia Martínez, ¿no? Concepción Martínez, que fue una persona que muchos conocían aquí en Compostela también, la Concha Martínez que les decía, ¿no? Que también le gustaba el comercio y todo eso, ¿no? Cuando fallece esta señora, sus familiares, pues le vendieron esta casa a la familia Cerrato, que son los actuales propietarios del lugar y que desde 1996 tienen el negocio de pizza, ¿no? No sé si el gran negocio es uno de los más viejos, ¿verdad? Y que hasta la fecha pues nos han hecho el favor de darnos el servicio y de prestarnos su espacio para que se hagan estas tertulias, lo cual pues yo les agradezco mucho y que si quisiera, si no hay alguna pregunta del público o de las redes, pues tener la palabra, ¿no? A alguno de ellos para que nos platiquen, como bien dice Marisol, su experiencia y lo que puedan decir de esta casa. Gracias. Gracias, Rodolfo. Gracias a todos por venir, por estar aquí con nosotros. Sí, la casa pues era de los Martínez Flores. Aquí todos conocen la Concha Martínez, así le decía. Y pues hay muchas historias de Concha Martínez que nos platican aquí, por ejemplo, Gerardo de las pinturitas. Me dice que comerciaba muchos tenis, ropa, incluso de ahí, no vaya a cenar, pero hasta a la universidad. O sea, ese nivel de confianza lo manejaba la señora. Para que sepan qué nivel era. Pero eso dicen, ¿verdad? No sé, se chisme aquí nomás. Luego, pues, tuvimos la fortuna de adquirir una casa. Fue complicado, ¿por qué? Porque estaba detestada. Había un pleito entre hermanos. Pero bueno, mi mamá y mi papá por ahí tuvieron la visión y hicieron el esfuerzo. Trataron con ellos. Ahora sí que, pues, un milagro puede decirse porque pues había un pleito y el pleito pues al final se solucionó vendiendo la casa. Por ahí hizo ¿cómo se llama? Ante el secretario público se hizo la promesa de venta, firmaron los hermanos, la otra parte, y fue así como se adquirió la casa después de creo que un año que se hizo la promesa de venta, se logró adquirir, y pues ahí mi mamá no pudo estar con nosotros,
pero igual les agradece. También yo le agradezco a ella por la visión que ha tenido, porque a ella siempre le ha llamado la atención de conservar este tipo de casas. Y somos una familia que conservamos mucho ese estilo de la vieja escuela. Mi abuelo pues es de rancho, migraron aquí de Michoacán. Mi papá es de aquí de Nayarit, de aquí de la capital de Tepic. Y gracias a eso, a esos intereses, pues se restauró la casa, se cambió todo lo que son los nutrientes del Palo María. Tratamos de conservar lo original. Lo único que no es original es el toldo. Esa pared que tiene los arcos, se trató de asimilar lo que está. Y pues gracias a ellos que tuvieron la iniciativa y la visión, estamos aquí siguiendo una tradición ya casi de 30 años, desde 1996. Algo que me ha llamado la atención de los visitantes es el pozo. ¿De qué manera te lo encontraste? Para los que es la primera vez que vienen y no se han percatado, a mi lado derecho hay un pozo de agua. Por ahí se sube por ahí. Ahí está un pozo. ¿De qué manera te lo encontraste o cómo fue la manera o cómo fue la decisión de que lo mostraras para ti? Pues ese pozo también ya tiene una historia. Aquí está mi hermana, su esposo y yo vivimos este piso hace como unos 8 años. Él y yo lo pusimos y al instalar este piso nos encontramos con esa noria. Estaba totalmente sellada. Dicen bóveda, tipo bóveda, porque lo hacen con puro ladrillo. Estábamos buscando para que se ficara bien el otro piso. Y entonces en una de esas, con la barra, se subió, se cortó la barra y dijimos, ya, somos ricos. Pero no, era otra mina de oro, ¿no? De otro tipo, un pozo de agua de los que usaban antes. Y pues, una de las cosas que nos dimos cuenta es que la pared está sobre el pozo. Eso quiere decir que ese pozo está que no estuviera en la casa antes, lo tiene más que la casa, muchos años. Se dice que ese pozo, hay otros 3 que son patas. Están acá conectados con la farmacia, con los Pumas, y otros 2 por allá enfrente. Y esa es la historia pues, del pozo de agua. Y hay otras historias ahí que las siguientes tertulias van a escuchar más tenebrosas. No, pues simplemente agradecerles de nueva cuenta el interés pues, por acompañarnos en esta tertulia. Yo insisto, si alguien quiere hablar antes de que cerremos la actividad, con mucho gusto. Pero antes de ello, nada más decirles, esta es la primera de muchas. El equipo del doctor Daniela, Leandro, Domingo, José Luis, Diego, Rubén, Asa, Félix, y un servidor, entre otras muchas personas, vamos a seguir organizando estos eventos y queremos informarles, porque están interesados, en el mes vamos a hacer otra tertulia, pero esta se va a tratar sobre procesos inquisitoriales en Compostela, ¿no? Temas de investigación que hubo por hechicería, por ese tipo de temas en los siglos XVII y XVIII, pero frente a ello, el compañero Nazaret pues, va a coordinar una actividad muy importante, un taller de cartonería para crear cartinas, algoritmos y otras cosas. Porque están interesados, vayan allí haciendo su agenda, ¿no? Ya les pasaremos información y solicitarles respetuosamente, ¿no? Que nos ayuden a difundir estas actividades, que nos ayuden a que la gente conozca el grupo de Compostela y que cualquier iniciativa o tema que les interese que abordemos, pues con mucho gusto estamos abiertos a que nos acompañen, a
gustaría que ustedes nos ayuden, hagamos pues eventos diferentes, ¿no? Como que ordinariamente de repente conocemos. Entonces, abro el micrófono ahora sí, ya se acabó la exposición, comenten lo que quieran, utilicen una anécdota, lo que sea, es válido, es una tertulia y nos vamos a ir de aquí. Entonces, pues hacer todo y agradecerles a los presentes que nos siguieron también por eso. ¿Alguien quiere hacer el uso de la palabra? Ya tenemos ahí va. ¿Bien? Señor Betancourt. Buenas noches. Primeramente, felicitarte, Marisol, felicitarte, Rodolfo, por esta iniciativa tan importante. Fíjense que hace falta mucho este tipo de actitudes. Qué bueno que estén pensando en hacer más. Parece que te escuché que cada mes. Me gustaría que nos pudiéramos comprometer todos a que esto lo divulgáramos y pudiéramos invitar a más personas que se integraran a poder escuchar este tipo de mensajes, de historias que tiene Compostela tan importante, porque les puedo asegurar que el 95% de la población de Compostela no conoce esta historia de Cerratos. Pero además tenemos otras historias tan importantes aquí, como la Condesa de Miravalle, como el asalto de Luisicila, como tantas y tantas cosas importantes, la participación de don Gilberto Flores Muñoz para la creación de ese espacio tan bonito que tenemos del agua de Compostela, lo que es la alberca, y tantos temas que podemos hacer. Yo los felicito y me ofrezco a divulgar, a apoyarlos, y voy a hacer un comentario que espero no me lo tomen a mal. Para la próxima tertulia que tengamos, yo me ofrezco a traerles un sonido para que se escuche un poquito mejor y que puedan tener la participación de los otros. También me llamó la atención lo que comentó el compañero de aquí, porque su servidor tuvo la oportunidad de adquirir un terreno que anteriormente fue una fábrica de cascos aquí en Compostela, terreno que está enfrente de la Secretaría Federal. Y yo apresuraba esa compra porque eran bandas muy altas. Entonces se habían dado cuenta ustedes que estaban en peligro de caerse. Entonces yo apresuré esa compra-venta para poder tumbarlas y así evitar que pudiera pasar una desgracia. Y en el proceso de tumbar esas bardas también me encontré con una novia. Ahí hay una novia también, que no se había visto tampoco. Y como ese compañero también, cuando metimos la máquina, entró la máquina y también se le dio ojo y dijo, ya, lo hicimos también nosotros, pensando pues que se hagan muchos temas de tesoro, ¿no? Pero que también sería importante que la gente supiera de esa historia de cuando Jim Davis creó esa fábrica con la finalidad de ayudar al pueblo de Compostela, y que hubo la mayoría de trabajadoras eran mujeres. Yo recuerdo que estaba chico y que en aquel tiempo las mujeres podían ganar como 5 o 6 veces más de lo que normalmente ganaban en un trabajo, y cometieron el error de hacer huelga. Hicieron huelga y pues cerró la fábrica, porque tenían 3 fábricas de casco y una de lanchas inflables y cosas de eso. Cuando trajo desarrollo tan necesario para nuestra comunidad. Entonces, hay muchos temas. Yo los felicito y
¿Alguien más? ¿Quieren hacer un comentario? A ver, ¿nos puedes platicar de que te comentaba en ese tiempo un famoso que se resguardó? No sé si tú lo puedes investigar. Sí, hay una historia de bandidos también. Y de hecho, no lo puse en la exposición porque, como pudieron dar cuenta, pues había mucho que hablar, ¿verdad? Entonces no quería que tampoco nos perdiéramos en tanto tema. Había un bandido aquí en 1905 a 1907 que se llamaba Enrique Chávez Olivo. Era de San José del Conde. Y era un forajido muy famoso, le decían la aguja. Estaba muy delgada, morena, tenía fuerte. Y era muy famoso, asaltaba a los amigos que iban pues, en Tristlán y Tepic. Prácticamente él, junto con otro señor que se llamaba Jesús Serrano, el Pucho, que era de Jala. Jesús Serrano, dos más, de una gavilla de bandoleros. Muy famosa. Y eran famosos por dos motivos. Primero, porque Enrique Chávez fue arrestado anteriormente porque había matado a alguien, al administrador de la hacienda en San José del Conde. Yo platiqué con sus nietos, con sus bisnietos, y me platicaron toda la historia de ese tema. Y cuando lo mató, bueno, anduvo ahí huyendo y lo metieron a la cárcel. La cárcel estaba donde está el Palacio de Gobierno, el gobernador ahora en la cárcel. Y él, junto con muchos, se lograron fugar de la cárcel. Y cuando los persiguieron, pues lograron fugarse y todo, asaltaron la presidencia municipal de Nuevo. Bueno, hicieron varias campañas así de algo. Un día, entró aquí en Compostela, aquí por donde está la calle Juárez, sobre todo esta parte de Camagüey para abajo. En la antigüedad era conocida como la calle de la Portalerita. ¿Por qué creen? ¿Qué es lo que abundaba? ¿Qué es lo que había? Portales, ¿no? Pero no portales como los que veamos en Guadalajara o en Tepic, inclusive. Eran portales parecidos a estos. Eran de cabañas prácticamente, ¿no? Inclusive si ustedes van y se asoman, por ejemplo, a la casa de Piña y Pimienta y van a ver cómo era el modelo. La calle estaba muchísima y eran así, de cabañas. ¿Con qué motivo? Como era la calle principal y por ahí entraban todos, tú llegabas con tu burrito, con tus mulas, con tu caballo y lo agarrabas en el pilar. Era como un estacionamiento y te podías dormir allí en el caballo. No te dejaban, no había cuartos adentro. Eran mesones. Era la calle de los mesones y pues era una calle medio de mala muerte también en aquel tiempo. Porque como había tanto viajero, pues luego llegaban las chicas malas también, ¿no? Ahí, así es. Todo había ahí, ¿no? Era un lugar de mucho tráfico. Y había un mesón donde estaba antes el restaurante, donde hoy está Barrabás, había un mesón, y ahí llegó Enrique Chávez un día. Los bandidos antes, bueno, no antes, hasta en la actualidad, ¿no? Llegaban a los pueblos y pues la gente no les decía nada, también eran bandidos y todo, pero pues, sin modo de decirles algo, ¿verdad? Llegaban ellos armados y todo, y como si nada, se paseaban y todo. Pero ese día, eso fue en 1907, Enrique Chávez llegó y empezó a hacer escándalos, ahí en el mesón, y alertó al comisario de policía, se llamaba Prudencio Anguiano, y me decía Julián, ¿qué será por qué es Anguiano? Me decía, no sé si tenía algo que ver. Se llamaba Prudencio Anguiano, jefe de policía. La policía estaba donde está el museo, allí tenían, ahí se apersonaban los soldados y la policía. Entonces estaban muy cerca. Y pues subieron del escándalo y vieron que era Enrique Chávez. Enrique Chávez ya tenía fama, ya lo estaban buscando, estaba preocupado por él todo. Y se soltó una balacera tremendísima, ahí en el mesón. Yo no sé cómo le hizo, yo no sé qué pasó, pero pues se salió de ahí, yo no sé cómo recorrió la calle. Total que aquí afuera estaba el comercio de Celso Pérez Sandy, que
señor del que estuvimos hablando mucho tiempo. Y Enrique Chávez llegó y se metió al comercio y ahí se afortunó estando él solo dentro del comercio, en los cuartos de acá afuera, y pues en una de esas le tocó una bala perdida, así súper terrible, le atravesó la pierna. No lo mató, pero bueno, pues le generó esa incomodidad, ¿no? Y Enrique Chávez logró matar a lo decían ya por ahí, mató al policía y se peló, ¿no? Se logró ir sin cosas por ahí hasta que lo mataron a él también. En un pueblo que se llama Calera de Mojados, acá por Cuba, aquel lado, ¿no? Y era un bandido muy famoso. Hay una serie de fotografías de él, lo están exhibiendo ya muerto, allí enfrente de la plaza, perdón, enfrente de lo que es el Palacio de Gobierno. Y en las fotos algunos colondones de gente van de morbosos ahí a verlo, él está muerto, ¿no? Y bueno, ese bandido era muy famoso, era de aquí en la región, era de San José del Monte y operaban todo esto, ¿no? Y aquí tuvo un hecho de armas y le tocó la tentación también al propietario, que se llamaba Celso Pérez, como ser malherido por el Enrique Chávez. Creo que sí es todo. ¿Alguien más? Nada más me olvidé. Bueno, pues así llegamos ya a lo que es el final. Muchísimas gracias presentes por Fecha de la próxima. si tenemos fecha para la próxima. Probablemente va a ser el 26 de octubre. O sí, el 26 de sábado. El 26 de octubre. El tema es la Inquisición en Compostela, ¿no? De la Santa Inquisición. Vamos a ver brujitas y nahuales y cosas así, ¿no? Entonces va a estar interesante. Cosa bella. Así es, y pues también recordarles que compartan lo que es la página de Facebook de Historias y Caminos, porque va a haber pues también mucho contenido por ahí para que pues le den like, si no le han dado, lo compartan. Y por qué no, también a través de ahí, si tienen algún tema que quisieran que se hiciera una tertulia, pues también es un buen, una buena manera de acercarse. Y también pues decirles que estén tienen las puertas abiertas para las personas que quieran participar para hacer esto más grande. Este pues, es el inicio de este gran proyecto, esperando que pues pueda ser aún más grande. Y pues estén pendientes para el próximo 26 de octubre, que viene la segunda. Y pues por hoy, como todo inicio tiene que terminar, así que muchísimas gracias de nuevo a todos los presentes, a los que nos acompañaron a través de las redes sociales. Muchísimas gracias y buenas noches.